Hoy vamos a reflexionar sobre 6 señales que ocurren solo en aquellos que son escogidos por Dios. A través de ejemplos bíblicos, veremos cómo el Señor actúa de manera única en la vida de sus elegidos, desde el llamado hasta la transformación final. En cada señal, Dios revela su propósito y poder, moldeando y guiando a los escogidos para cumplir la misión que Él ha designado. Así que, quédate conmigo y acompáñame en cada señal, y al final, espero que te des cuenta de cómo Dios también está obrando en tu vida. Ahora estamos comenzando con la señal número 1, donde reflexionaremos sobre el llamado único que Dios hace a sus escogidos. Y vamos a mirar directamente la vida de Abraham, un claro ejemplo de alguien que fue llamado de una manera especial por Dios. Abre tu Biblia en Génesis 12, 1-3, donde está escrito: El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí percibimos algo muy profundo. El Señor llamó a Abraham para algo que iba mucho más allá de lo que él podía entender en ese momento. Dios le pidió que dejara su tierra, sus familiares y todo lo que le era familiar para ir a un lugar desconocido. No era un llamado sencillo, pero al mismo tiempo Dios hizo promesas poderosas. Prometió que Abraham sería una gran nación, que él sería bendecido y que por medio de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pensemos juntos. Este tipo de llamado no ocurre de forma común. La manera en que Dios habló a Abraham y lo que él le pidió es algo reservado para aquellos que han sido escogidos con un propósito especial. Lo que vemos en la vida de Abraham es que Dios tiene un plan único para sus elegidos, y cuando Él llama, siempre hay una misión específica. No es una invitación cualquiera, es una convocatoria divina para algo mayor. La historia de Abraham nos enseña que el llamado de Dios viene con desafíos, pero también con una promesa de provisión y bendición. Abraham fue llamado a salir de donde estaba, a dejar la seguridad de su casa y de su tierra, sin saber exactamente hacia dónde iba. Lo que movió a Abraham fue la fe. Aún sin tener todos los detalles, confió en que Dios lo guiaría. Es importante reflexionar sobre esta confianza de Abraham, que es una marca de los escogidos. Aquellos que son llamados por Dios muchas veces no tienen todas las respuestas de inmediato, pero poseen una fe inquebrantable de que Dios está en control. Vamos a ver esto en Génesis 12:4, donde dice: Entonces Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. Abraham no dudó, no cuestionó, no se quedó paralizado por la incertidumbre, simplemente obedeció la voz de Dios. Esto es algo que ocurre en la vida de aquellos que son escogidos. Ellos escuchan el llamado de Dios y siguen adelante, confiando en que el Señor cumplirá lo que ha prometido, incluso cuando el camino aún no esté completamente claro. Otro punto importante es que el llamado de Dios no es solo acerca del individuo, sino también acerca de los otros que serán impactados por esa obediencia. Abraham fue llamado no solo para ser bendecido personalmente, sino para que, a través de él, todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Esto nos enseña que, cuando Dios elige a alguien, Él está mirando más allá de esa persona. El propósito es mayor de lo que podemos imaginar. Cuando leemos sobre la vida de Abraham, también percibimos que ser escogido por Dios no significa que todo será fácil. El llamado de Dios exige fe, perseverancia y muchas veces sacrificio. Abraham tuvo que dejar todo lo que le era conocido para seguir la dirección de Dios. Y aún así, él confió. Esto nos muestra que el llamado divino siempre viene acompañado de desafíos.
pero es en ese caminar donde Dios moldea el carácter de sus escogidos. Es interesante notar que Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero esa promesa tardó años en cumplirse. Abraham no vio la realización inmediata de lo que Dios había prometido. Sin embargo, su fe permaneció firme. Esta es otra señal de los escogidos: la capacidad de confiar en el tiempo de Dios, de esperar el cumplimiento de las promesas, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Si miramos más adelante en la historia de Abraham, veremos que él enfrentó momentos de duda y dificultad. En Génesis 15:1, Dios vuelve a aparecer a Abraham y le dice: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, grande será tu recompensa». Aquí vemos a Dios reafirmando a Abraham que Él estaba con él. Incluso en los momentos de incertidumbre, Dios siempre nos recuerda que Él es nuestro protector y que sus promesas se cumplirán. Este es el consuelo que tienen los escogidos de Dios. Incluso en los momentos difíciles, ellos saben que Dios está presente, guiando y protegiendo. Recordemos también Génesis 15:5, cuando Dios lleva a Abraham afuera y le dice: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas». Y prosiguió: «Así será tu descendencia». Dios, una vez más, reafirma la promesa a Abraham. Le muestra la grandeza de lo que aún estaba por venir. Esta visión de algo mucho mayor es algo que Dios revela a sus escogidos. Él no muestra todo de una vez, pero da destellos de lo que está por venir, y esos momentos de revelación fortalecen la fe para continuar el camino. Volviendo al inicio de la historia, en Génesis 12, notamos que el viaje de Abraham comenzó con un simple llamado: «Deja tu tierra». Esta orden de Dios puede parecer simple, pero lleva consigo una profundidad inmensa. No se trata solo de un cambio físico de lugar, sino de un cambio de vida, de propósito, de visión. Abraham salió sin saber exactamente a dónde lo llevaría Dios, pero salió con la certeza de que Dios estaba en control. Y, a lo largo de su caminar, Dios fue revelando cada vez más de su plan. Esto nos enseña que los escogidos de Dios no siempre conocen todos los detalles desde el principio, pero caminan en confianza, sabiendo que Dios está guiando cada paso. Para nosotros es importante reflexionar sobre cómo estamos respondiendo al llamado de Dios en nuestras vidas. Tal vez Dios nos esté pidiendo que dejemos algo atrás, que sigamos en una nueva dirección, que confiemos en sus promesas, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. El ejemplo de Abraham nos enseña que la respuesta al llamado de Dios debe ser una respuesta de fe, de obediencia, de confianza plena. Y a medida que seguimos este llamado, Dios va revelando sus promesas, nos va bendiciendo, y a través de nuestra vida de obediencia, otros también son bendecidos. Así como Abraham fue una bendición para todas las naciones, nosotros también somos llamados a ser canales de bendición para quienes nos rodean. Que podamos, como Abraham, escuchar la voz de Dios y confiar en su plan, incluso cuando el camino ante nosotros parezca incierto. Sabemos que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido y que Él está con nosotros en cada paso de este camino. Ahora, reflexionemos sobre la segunda señal, que es la protección divina en tiempos de crisis. Para ello, observemos la vida de José, una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. José pasó por situaciones extremadamente difíciles, pero en cada momento de su vida, Dios estuvo con él, guiándolo y protegiéndolo. Al abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37, vemos el comienzo de la historia de José. José era el hijo amado de Jacob, y por eso sus hermanos le tenían envidia. En Génesis 37, 23, 24, leemos lo que sucedió. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le quitaron la túnica de colores que llevaba puesta, y lo agarraron y lo echaron en una cisterna.
pero la cisterna estaba vacía. No había agua en ella. Este es el comienzo de una serie de eventos dolorosos en la vida de José. Sus propios hermanos lo traicionaron, arrojándolo en una cisterna, y luego lo vendieron como esclavo a Egipto. José fue separado de su familia y llevado a un país extranjero, sin tener ningún control sobre su vida. Sin embargo, incluso en esas circunstancias, la mano de Dios estaba sobre él. En Génesis 39:2 leemos: El Señor estaba con José, y él prosperó mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Aquí vemos una de las grandes señales de los escogidos de Dios. Aún en medio de las crisis, Dios está presente. José fue vendido como esclavo, pero Dios lo hizo prosperar, incluso en esa situación. Esto nos muestra que, para los que son llamados por Dios, Él no los abandona, ni siquiera en los momentos más difíciles. José fue bendecido donde quiera que estuviera, porque la protección de Dios estaba sobre él. Pero la historia de José continúa enfrentando desafíos. Aún después de haber sido colocado en una posición de confianza en la casa de Potifar, fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y terminó siendo encarcelado. En Génesis 39, 20, 21, leemos lo que sucedió después. José fue encarcelado y lo llevaron a la prisión donde estaban los prisioneros del rey. Pero el Señor estaba con él y lo trató con bondad, haciendo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Incluso en la prisión, la mano de Dios seguía sobre José. Fue encarcelado injustamente, pero Dios no lo abandonó. La bondad de Dios estaba con él, y José ganó la confianza del jefe de la cárcel, hasta el punto de ser puesto a cargo de los demás prisioneros. Este es otro ejemplo de cómo la protección divina acompaña a los escogidos en todas las circunstancias, incluso en las más adversas. Es importante notar que José pasó muchos años enfrentando dificultades antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Pero en cada etapa, Dios estaba trabajando en los bastidores, preparando a José para el futuro. En Génesis 41 leemos sobre el giro que da la vida de José. Después de interpretar los sueños del faraón, José es nombrado gobernador de todo Egipto, encargado de administrar los recursos durante los años de hambre. En Génesis 41, 40, 41, el faraón le dice a José: «Tú estarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo acatará tus órdenes. Solo yo, que tengo el trono, seré mayor que tú». Luego el faraón dijo a José: «Te pongo al frente de toda la tierra de Egipto». Aquí vemos el desenlace de la historia. José, que había sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, ahora se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Todo esto porque la protección de Dios estuvo con él todo el tiempo, guiando cada paso de su vida. Lo que podemos reflexionar a partir de esta historia es que para los escogidos de Dios, las crisis no son el final de la historia. José enfrentó muchas situaciones que podrían haberlo destruido, pero Dios usó cada una de ellas para moldear su carácter y prepararlo para algo mayor. La protección divina no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que, aun en los momentos de dolor y dificultad, Dios está cuidando y trabajando para el bien de aquellos que Él ha escogido. Otro punto importante es la paciencia y la perseverancia de José. Él confió en Dios incluso cuando las cosas parecían estar completamente fuera de control. Esto nos muestra que los escogidos de Dios son llamados a confiar en el Señor, incluso cuando no entienden lo que está sucediendo a su alrededor. En Génesis 50:20, ya al final de la historia, José hace una declaración poderosa a sus hermanos, diciendo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de muchos». Esta frase resume la historia de José y la manera en que Dios transformó el mal que él sufrió en algo bueno.
Dios no solo protegió a José durante sus pruebas, sino que también usó cada una de ellas para cumplir su propósito mayor. Esta es otra señal de los escogidos. Dios transforma sus adversidades en instrumentos para la realización de sus planes. Reflexionemos sobre esto. Las crisis que enfrentamos a menudo nos parecen insoportables, pero para aquellos que son escogidos por Dios, siempre hay un propósito detrás de cada dificultad. Dios no nos abandona en medio de nuestras luchas. Él está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos, tal como hizo con José. Aunque las circunstancias que nos rodean parezcan caóticas, podemos estar seguros de que Dios tiene el control y que, en su tiempo, Él transformará el mal en bien. Así como José, también nosotros somos llamados a confiar en Dios, incluso cuando estamos en el fondo de la cisterna, incluso cuando somos injustamente tratados o perseguidos. Sabemos que, al igual que José, estamos bajo la protección de Dios, y Él nos guiará hasta el cumplimiento de su plan en nuestras vidas. Ahora, reflexionemos sobre la tercera señal, que es la experiencia de las persecuciones y pruebas intensas que los escogidos de Dios muchas veces enfrentan. Para ello, veamos la vida del apóstol Pablo, uno de los más grandes ejemplos de alguien que sufrió por el Evangelio, pero que, aún así, permaneció fiel a su misión. Abriendo la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28, Pablo habla sobre las muchas dificultades que enfrentó a lo largo de su ministerio. Él dice: ¿son siervos de Cristo? Yo lo soy aún más. He trabajado mucho más. He estado encarcelado muchas más veces. He sido azotado con mayor severidad y he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces fui golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Y pasé una noche y un día a la deriva en el mar. He estado continuamente viajando de un lugar a otro, enfrentando peligros en ríos, peligros de bandidos, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, y peligros entre falsos hermanos. He trabajado arduamente y muchas veces sin dormir. He pasado hambre y sed, y muchas veces he quedado en ayuno. He soportado frío y desnudez. Además de todo esto, enfrento diariamente una presión interna, mi preocupación por todas las iglesias. Este relato de Pablo nos da una visión clara de cómo él enfrentó persecuciones y sufrimientos de diversas maneras. Desde azotes hasta apedreamientos y naufragios, su vida estuvo marcada por pruebas extremas. Y, sin embargo, nunca desistió de cumplir el llamado que Dios le había dado. Esto es algo que vemos repetidamente en la vida de aquellos que son elegidos por Dios. El sufrimiento es parte del camino, pero a pesar de las pruebas, ellos permanecen firmes en la misión que se les ha encomendado. Pablo nos muestra que ser un elegido de Dios no significa tener una vida fácil o sin problemas. De hecho, muchas veces significa atravesar grandes dificultades. Pero lo que distingue a los elegidos es su capacidad de perseverar en medio de las adversidades, sabiendo que Dios está en control de todo. Volviendo al principio de la vida de Pablo, antes de que fuera el apóstol que conocemos, era conocido como Saulo, un perseguidor de la iglesia. En Hechos 9 leemos sobre su dramática conversión en el camino a Damasco. En Hechos 9:3-6 dice: durante el viaje, cuando se acercaba a Damasco, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos el momento en que Pablo
Entonces Saulo tuvo un encuentro transformador con Jesús. Después de este encuentro, la vida de Pablo cambió completamente. Pasó de ser un perseguidor de los cristianos a uno de los mayores defensores del Evangelio, y con esta nueva misión también vino una gran carga de sufrimientos y persecuciones. Pero Pablo sabía que todo lo que estaba enfrentando formaba parte del propósito que Dios tenía para él. En Hechos 9, 15, 16, el Señor le dice a Ananías acerca de Pablo: «Ve, porque este hombre es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, sus reyes, y ante el pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre». Aquí vemos claramente que el sufrimiento de Pablo ya estaba dentro del plan de Dios. Fue elegido para llevar el Evangelio a los gentiles, pero esto implicaría enfrentar muchas adversidades. Esta es una verdad que necesitamos entender. Los elegidos por Dios a menudo pasan por grandes tribulaciones, pero esas dificultades no son señales de abandono o falta de cuidado por parte de Dios. Al contrario, forman parte del proceso de maduración y fortalecimiento de la fe. El apóstol Pablo, en medio de sus persecuciones, encontró fuerzas en Dios para continuar su misión. En 2 Corintios 12, 9, 10, nos dice acerca de una palabra que recibió del Señor. Pero Él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré aún más gustosamente en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me deleito en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Este pasaje es uno de los más poderosos que podemos encontrar sobre cómo los elegidos de Dios enfrentan sus dificultades. Pablo comprendía que sus debilidades y sufrimientos no eran señal de fracaso, sino una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara aún más en su vida. Él se alegraba en sus debilidades porque sabía que era en ellas donde Dios operaba con mayor fuerza. Es importante reflexionar sobre esto. Como los elegidos de Dios, también nosotros pasamos por dificultades y sufrimientos, pero estas pruebas no son sin propósito. Sirven para fortalecernos, para enseñarnos a depender aún más de la gracia de Dios y para recordarnos que en medio de nuestra debilidad, el poder de Dios se revela con mayor claridad. La vida de Pablo nos enseña que los elegidos de Dios no renuncian cuando enfrentan persecuciones o pruebas. Al contrario, encuentran en Dios la fuerza necesaria para seguir adelante, sabiendo que cada sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios. La perseverancia en medio de las dificultades es una de las marcas de los elegidos, y es algo que debemos buscar en nuestras propias vidas. Pablo, en su carta a los Romanos 8:18, nos deja una palabra de aliento para aquellos que están atravesando tribulaciones. Considero que nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros. Aquí nos recuerda que, por más grandes que sean las pruebas que enfrentamos, son temporales. La gloria que Dios tiene preparada para sus elegidos es mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos pasar en esta vida. Esa esperanza es lo que nos fortalece a seguir adelante, confiando en que Dios está en control y que Él tiene un propósito para cada prueba que enfrentamos. Que podamos, como Pablo, enfrentar las dificultades con fe y perseverancia, sabiendo que en nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona y que al final la gloria de Dios será revelada en nosotros. Ahora reflexionemos sobre la señal número 4, que es la revelación de misterios divinos. Aquellos que son elegidos por Dios a menudo reciben visiones y revelaciones que no son accesibles para todos. Un gran ejemplo de esto es el profeta Daniel.
La vida de Daniel nos muestra cómo Dios revela sus planes y misterios a quienes son llamados para cumplir un propósito especial. Vamos a un libro de Daniel, capítulo 2, donde encontramos uno de los pasajes más conocidos sobre revelaciones. En este capítulo, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que nadie puede interpretar y amenaza con matar a todos los sabios de Babilonia si nadie logra dar el significado del sueño. Daniel, sabiendo que el secreto del sueño solo podría ser revelado por Dios, busca en oración esa revelación. En Daniel 2, 17-19 leemos: Daniel fue a su casa y contó el problema a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Ellos pidieron misericordia al Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus amigos no fueran condenados a muerte con los otros sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Aquí vemos la importancia de la oración y la dependencia de Dios cuando se trata de recibir revelaciones. Daniel no intentó resolver el problema con su propia sabiduría, sino que se volvió a Dios en busca de una respuesta. Y Dios, que conoce todos los misterios, reveló a Daniel el sueño y su interpretación. La continuación de esta historia muestra que la revelación no fue dada a Daniel para su propia gloria, sino para que el nombre de Dios fuera exaltado ante el rey y toda Babilonia. En Daniel 2, 27-28, Daniel le dice al rey Nabucodonosor: ningún sabio, encantador, mago ni adivino puede revelar al rey el misterio que él ha preguntado, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Esta frase es extremadamente significativa. Daniel deja claro que el poder de revelar misterios no proviene de los hombres, sino de Dios. Aquellos que son escogidos por Dios tienen acceso a revelaciones que trascienden el entendimiento humano, pero esto ocurre para que el nombre de Dios sea glorificado. Otro ejemplo en la vida de Daniel está en el capítulo 7 de Daniel, donde recibe una visión sobre los reinos futuros y el fin de los tiempos. En Daniel 7:1-3 leemos: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño, y visiones pasaron por su mente mientras yacía en su cama. Escribió el siguiente resumen de su sueño: En mi visión nocturna vi los 4 vientos del cielo agitando el gran mar. 4 animales grandes, diferentes unos de otros, salieron del mar. Esta visión era profunda y llena de simbolismos, y Daniel, a lo largo del capítulo, recibe la interpretación de estos signos directamente de Dios. Este es otro ejemplo de cómo los escogidos por Dios son capacitados para entender misterios que están ocultos para otros. Pero, como siempre, la revelación no era para beneficio propio, sino para que el plan de Dios fuera comunicado a su pueblo. Es importante que reflexionemos sobre el propósito de estas revelaciones. Dios elige revelar sus misterios a algunas personas, no para que esas personas sean exaltadas o reciban crédito por sí mismas, sino para que su nombre sea conocido y sus planes sean cumplidos. Daniel nunca se exaltó por haber recibido estas visiones. Al contrario, siempre dio gloria a Dios, reconociendo que el poder de revelar misterios viene únicamente del Señor. Esta característica de los escogidos, de recibir revelaciones, también está presente en otros momentos de las Escrituras. Podemos recordar a José, que recibió de Dios la interpretación de los sueños del faraón, o a Juan, el apóstol, quien tuvo la visión del Apocalipsis. En cada uno de estos casos, las revelaciones tenían un propósito claro: comunicar la voluntad de Dios y guiar a su pueblo en tiempos de incertidumbre. Volviendo al ejemplo de Daniel, vemos que la revelación de los misterios también conlleva una profunda responsabilidad. En Daniel 12:4, después de muchas visiones sobre el fin de los tiempos, Dios le da una instrucción específica a Daniel. Pero tú, Daniel,
cierra con un sello las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro en busca de mayor conocimiento. Aquí, Dios le dice a Daniel que guarde parte de la revelación hasta el momento determinado. Esto nos muestra que, además de recibir misterios, los escogidos también son llamados a manejar estas revelaciones con sabiduría y discernimiento, entendiendo que no todo debe ser revelado de inmediato. Dios, en su sabiduría, conoce el momento adecuado para cada cosa. La vida de Daniel nos enseña que aquellos que son llamados por Dios muchas veces reciben una visión más profunda de sus planes, pero esta visión siempre viene acompañada de una responsabilidad. La revelación no es para provecho propio, sino para la edificación del pueblo de Dios y para el cumplimiento de sus propósitos. Podemos aplicar esto a nuestra propia vida de fe. Aunque no recibamos visiones tan grandiosas como las de Daniel, Dios sigue revelando su voluntad de diferentes maneras a sus escogidos. Puede ser a través de su palabra, del Espíritu Santo o de otras señales en nuestra vida. Lo importante es estar siempre atentos, en oración, pidiendo a Dios sabiduría para comprender lo que Él desea mostrarnos. Debemos recordar que el propósito de toda revelación divina es acercarnos más a Dios y cumplir la misión que Él nos ha dado. Así como Daniel, somos llamados a buscar a Dios con humildad y depender completamente de Él para entender los misterios que Él desea revelarnos. Que, como Daniel, siempre podamos dar gloria a Dios por cualquier revelación que recibamos y usar ese conocimiento para edificar a otros y honrar el nombre del Señor. Ahora hablemos de la señal número 5, que es la fe inquebrantable que los escogidos de Dios poseen, incluso ante grandes pruebas. Un poderoso ejemplo de esta fe está en la historia de 3 jóvenes que confiaron en Dios, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Estamos hablando de Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, que enfrentaron al rey Nabucodonosor y fueron arrojados al horno ardiente por negarse a adorar la estatua de oro que él había erigido. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, donde se relata esta historia. El rey Nabucodonosor había ordenado que todos los habitantes de su reino se inclinaran ante la estatua que él había construido, bajo pena de muerte para aquellos que desobedecieran. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a adorar a cualquier otro dios que no fuera el Dios de Israel. Cuando el rey se enteró de su desobediencia, se enfureció y los llamó a su presencia. En Daniel 3:14-18, el rey les da una última oportunidad de inclinarse, pero los 3 jóvenes hacen una notable declaración de fe. Nabucodonosor les dijo: «Es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir. Ahora, cuando oigan el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la gaita de fuelles y toda clase de música, si están dispuestos a postrarse y adorar la estatua que he hecho, será mejor para ustedes. Pero si no la adoran, serán arrojados de inmediato a un horno en llamas, y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos?» Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti. Si somos arrojados al horno en llamas, el Dios a quien servimos puede librarnos, y Él nos librará de tus manos, oh rey. Pero incluso si no lo hace, debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has erigido». Esta respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego es una de las expresiones más claras de fe inquebrantable que encontramos en la Biblia. Sabían que Dios tenía el poder para librarlos, pero su fe no dependía del resultado. Aunque Dios no los salvara del horno, ellos no se inclinarían ante el ídolo. Esa es la esencia de la verdadera fe.
confiar en Dios independientemente de las circunstancias, incluso cuando el desenlace no es el que esperamos. Después de esta respuesta, Nabucodonosor se enfureció aún más y mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Los 3 jóvenes fueron atados y arrojados al fuego. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. En Daniel 3, 24-25 leemos: De repente, Nabucodonosor se levantó sorprendido y preguntó a sus consejeros: ¿No fueron 3 los hombres atados que arrojamos al fuego? Ellos respondieron: Sí, oh rey. Y el rey exclamó: Miren, veo 4 hombres sueltos y sin daño, caminando por el fuego, y el cuarto parece un hijo de los dioses. El milagro de Dios fue aún mayor de lo esperado. No solo Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron salvados del horno, sino que el mismo Nabucodonosor vio una 4ª persona en el fuego, a quien describió como un hijo de los dioses. Muchos creen que esta 4ª persona fue una manifestación de Dios, o incluso una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Lo importante aquí es que Dios honró la fe de estos jóvenes. Fueron lanzados al fuego, pero el fuego no tuvo poder sobre ellos. Esta es una gran lección para los escogidos de Dios. Incluso en las situaciones más difíciles, Dios está presente, caminando con nosotros en medio de las llamas. A veces, Dios no nos libra de entrar en el horno, pero nos protege dentro de él, y esa es una forma aún más poderosa de demostrar su cuidado. Después de ver este milagro, Nabucodonosor cambió por completo su postura. En Daniel 3, 28-29 declaró: Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Confiaron en él, desafiaron la orden del rey y estuvieron dispuestos a dar su vida en lugar de servir y adorar a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, decreto que todo hombre de cualquier pueblo, nación o lengua que diga algo contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, porque ningún otro Dios puede salvar de esta manera. La fe inquebrantable de Sadrac, Mesac y Abed-Nego no solo resultó en su propia salvación, sino que también llevó a un rey pagano a reconocer el poder de Dios. Esta es otra característica de los escogidos de Dios. Su fe impacta no solo sus propias vidas, sino también a los que los rodean. Cuando mantenemos nuestra fe firme, incluso en las adversidades, Dios puede usar nuestra confianza en Él para revelar su poder y su amor a los demás. Es importante reflexionar sobre esta fe que no se tambalea, incluso cuando el fuego de la prueba está ante nosotros. Sadrac, Mesac y Abed-Nego nos enseñan que la verdadera fe no es condicional. Sabían que Dios podía salvarlos, pero su confianza iba más allá de la liberación física. Confiaban en el carácter de Dios y en su soberanía, independientemente del resultado. Al igual que estos 3 jóvenes, los escogidos de Dios de todas las épocas enfrentan pruebas que ponen a prueba su fe. Puede que no nos encontremos literalmente frente a un horno, pero enfrentamos situaciones en las que nuestra fe es desafiada, y es en esos momentos que debemos recordar que, al igual que Dios estuvo con Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el fuego, Él está con nosotros en nuestras pruebas. Él camina con nosotros y su presencia nos sostiene. La historia de estos 3 jóvenes también nos enseña que la verdadera fe inspira a quienes nos rodean. Cuando permanecemos fieles a Dios en tiempos difíciles, nuestra vida puede convertirse en un testimonio poderoso para los demás. El mismo Nabucodonosor, un rey pagano, reconoció el poder de Dios al ver la fe de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Cuando elegimos confiar en Dios, incluso en medio de las dificultades, Él puede usar nuestra vida como una luz para atraer a otros hacia Él. Que podamos, como estos 3 jóvenes,
desarrollar una fe inquebrantable que no dependa de las circunstancias a nuestro alrededor, sino que esté firmemente arraigada en el carácter de Dios. Sabemos que Él es fiel y que, independientemente del resultado, Él está con nosotros en cada situación, protegiéndonos y guiándonos en todas las circunstancias de la vida. Ahora, reflexionemos sobre la señal número 6, que es la transformación radical que Dios realiza en la vida de los escogidos para cumplir un propósito mayor. Para ejemplificar esta señal, hablaremos de Saulo, quien después de una experiencia profunda con Dios, se convirtió en Pablo, el apóstol. La historia de la transformación de Saulo es una de las más notables del Nuevo Testamento, ya que muestra el poder de Dios para transformar completamente a alguien que estaba caminando en la dirección opuesta a sus planes. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, donde encontramos el relato de la conversión de Saulo. Saulo era un feroz perseguidor de los cristianos, alguien que creía estar haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los seguidores de Jesús. Iba camino a Damasco, con el propósito de apresar a más cristianos, cuando algo extraordinario sucedió. En Hechos 9:3-6 leemos: En su viaje, cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos el momento en que Saulo tiene un encuentro directo con Jesús. Este encuentro no solo lo dejó físicamente ciego por un tiempo, sino que también transformó completamente su corazón y su mente. Saulo, quien antes perseguía a los cristianos, ahora estaba siendo llamado por Dios para convertirse en uno de sus mayores apóstoles. Este es un claro ejemplo de cómo Dios puede tomar a alguien que está completamente apartado de su camino y transformarlo en un instrumento poderoso para su propósito. Después de ese encuentro, Saulo quedó ciego y fue guiado hasta Damasco. Allí, un discípulo llamado Ananías fue enviado por Dios para orar por él y restaurar su visión. En Hechos 9:17-18 leemos: Entonces Ananías fue, entró en la casa, puso las manos sobre Saulo y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Este es el momento en que Saulo, ahora lleno del Espíritu Santo, comienza su nueva vida como Pablo. Su vista fue restaurada, pero más importante aún, su vida fue completamente transformada. Ya no era el perseguidor de cristianos, sino ahora un seguidor de Cristo, alguien que dedicaría el resto de su vida a proclamar el Evangelio. Es impresionante ver cómo la vida de Pablo cambió drásticamente después de ese encuentro. Antes era conocido por su crueldad y su celo en perseguir a los cristianos, pero después de su conversión, se convirtió en el apóstol que llevó el mensaje de Cristo a muchas naciones. En Hechos 9:20 leemos que, poco después de su conversión, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. De inmediato, comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Este cambio radical en la vida de Pablo nos muestra que, para los escogidos de Dios, no importa cuál haya sido su pasado. Cuando Dios llama a alguien, Él transforma completamente a esa persona para que pueda cumplir el propósito que Él le ha asignado. Pablo, que era enemigo del Evangelio, se convirtió en uno de los mayores proclamadores del Evangelio, y eso fue posible gracias a la obra transformadora de Dios en su vida. Esta transformación radical es algo que Dios hace en la vida de sus escogidos.
Él no solo cambia la manera de pensar, sino que también da un nuevo propósito, un nuevo destino. La vida de Pablo es un poderoso testimonio de cómo Dios puede tomar a alguien que está completamente alejado de su voluntad y traerlo cerca, moldeándolo para ser un instrumento en sus manos. Además, la transformación de Pablo no fue solo un cambio personal, tuvo un impacto global. A través de Pablo, el Evangelio se extendió a varias regiones del mundo. Escribió muchas de las cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento y fundó iglesias en diversas ciudades. Su influencia en la historia del cristianismo es inmensa y todo comenzó con ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Esta transformación también nos enseña que Dios no elige a personas perfectas o que ya están listas para el servicio. Él elige a personas comunes, muchas veces con fallas y debilidades, y las transforma con su poder para que puedan cumplir la misión que tiene para ellas. Pablo, en varias de sus cartas, reconoció que era un pecador y que su transformación fue fruto de la gracia de Dios, no de algo que él hizo para merecerlo. En 1 Timoteo 1:15-16, Pablo escribe sobre la misericordia que Dios tuvo con él. Este mensaje es digno de confianza y merece ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Pero por eso mismo recibí misericordia, para que en mí, el peor de los pecadores, Cristo Jesús mostrara toda su paciencia, como ejemplo para aquellos que habrían de creer en Él y recibir la vida eterna. Aquí, Pablo nos recuerda que su transformación fue un ejemplo de la paciencia y la misericordia de Dios. No era digno de este llamado, pero Dios lo eligió y lo transformó para que otros pudieran ver el poder de la gracia de Dios. Esta es otra marca de los escogidos. Dios transforma sus vidas para que sean un testimonio vivo de su amor, misericordia y poder. Nosotros también podemos reflexionar sobre esta transformación radical en nuestra propia caminata con Dios. Quizás no tengamos una historia tan dramática como la de Pablo, pero todos nosotros, como escogidos de Dios, pasamos por procesos de transformación. Dios está constantemente trabajando en nuestras vidas, moldeándonos y transformándonos para que podamos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Esta transformación no ocurre de una vez. Es un proceso continuo de crecimiento, de madurez, de aprender a confiar cada vez más en Dios y permitir que Él nos guíe en todas las áreas de nuestra vida. Y al igual que Pablo, podemos convertirnos en instrumentos en las manos de Dios, siendo usados para compartir el Evangelio y hacer la diferencia en la vida de otras personas. Que podamos, al igual que Pablo, ser transformados por el poder de Dios y usados para el cumplimiento de sus planes, recordando siempre que, independientemente de nuestro pasado, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de este video. Que estas reflexiones sobre las señales de los escogidos por Dios puedan traer crecimiento e inspiración a tu vida. Recuerda que el llamado, la protección, las pruebas, las revelaciones, la fe inquebrantable y la transformación están disponibles para todos aquellos que confían en el Señor. Si este contenido te ayudó de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con otras personas que también necesitan escuchar este mensaje. Así, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y a alcanzar más vidas. Dios te bendiga.